Bueno gente, en este caso vamos a hablar un poco de lo que es la división celular. En este caso vamos a trabajar sobre lo que es la definición de división celular, sobre la fisión binaria, que es un tipo de división que vamos a observar en las células procariotas, y en lo que es mitosis y meiosis, que ya son tipos de divisiones que lo vamos a ver en células eucariotas. Y para cerrar un poco la clase vamos a nombrar como ejemplo al síndrome de Down para relacionarlo con lo que veremos en esta clase. Básicamente, como dijimos en clases previas, tenemos células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas se van a dividir por un proceso denominado fisión binaria. En cuanto a las eucariotas, dependiendo del tipo de células que hablemos, vamos a tener la mitosis y la meiosis. En el ser humano, todas las células somáticas van a emplear como método de división a la mitosis, ¿sí? En cuanto a las células germinales, que son las células que posteriormente dan origen a los espermatozoides y a los ovocitos, van a emplear la meiosis, ¿sí? En el cual vamos a obtener 4 células, a diferencia de la mitosis en la cual obtendremos 2. Como les dije anteriormente, lo vamos a ver en las células procariotas. Un poco recordando lo que vimos en clases previas, el ADN procariótico no está envuelto dentro de un núcleo, sino que forma una estructura denominada nucleoide, ¿sí? Y su ADN es circular y no forma cromosomas como en las células eucariotas. Este ADN circular se va a replicar y va a generar dos copias, como podemos ver en esta imagen. Posteriormente, ambas copias se van a ir hacia los polos y se va a generar una pequeña grieta, digamos una pequeña separación que posteriormente se va a ir volviendo más marcado y va a dividir a esta célula en dos células procarióticas hijas, ¿sí? Cada uno con una copia del ADN circular. Pero nosotros, perdón, antes de pasar al siguiente tema les muestro, digamos, cómo se puede ver en esta imagen como a partir de una misma célula procariótica obtengo por fisión binaria dos células hijas, cada uno con una copia del ADN circular. Bueno, ahora vamos a hablar de la replicación celular en células eucariotas y vamos a empezar con la mitosis. Para eso tenemos que hablar un poco de lo que es el ciclo celular. El ciclo celular son una serie de pasos que recorre la célula durante la división. Primero tenemos la fase G1 en la cual hay una duplicación del número de organelas, una fase S en la cual hay una replicación del ADN y una fase G2 en la cual yo evalúo que no haya ninguna mutación en este ADN. Y por fin una fase M o mitosis en la cual se produce la división celular. La fase comprendida por G1, S y G2 se conoce con el nombre de interfase, ¿sí? Que sería como una fase preparatoria antes de la mitosis. Como dijimos, en la fase S se produce la duplicación del ADN y si recordamos, nosotros estamos conformados por un total de 23 pares de cromosomas, un par paterno y otro materno. Lo que ocurre aquí es que cada uno de estos cromosomas justamente va a duplicar su material y va a quedar conformado por dos cromátides hermanas, ¿sí? Como podemos ver aquí, cada par paterno y materno va a tener sus dos cromátides respectivamente y van a quedar unidas por el centrómero. Ya posteriormente en la mitosis se va a producir una separación a nivel del centrómero y estas cromátides hermanas van a justamente separarse y migrar hacia cada una de las células hijas y de esta forma me aseguro que cada una de estas células recién formadas tengan una copia paterna y materna de cada uno de los pares cromosómicos. Ahora bien, ya entrando de lleno en mitosis debemos comprender un concepto denominado ploidía, ¿sí? Que hace referencia al juego de cromosomas. Nosotros tenemos, o mejor dicho, nuestras células somáticas son 2N, quiere decir que tienen dos juegos de cromosomas, 23 y 23, ¿sí? La ploidía, o sea el N para el ser humano es de 23 cromosomas. Y si solamente tiene un par, es decir, uno de N, se conoce como haploide. Entonces, en la mitosis vamos a tener una célula madre
que ya ha atravesado por la fase G1, la fase G2 y tiene su material, perdón, antes de seguir hablando de lo siguiente, fíjense, acá tenemos 2N, es decir que es una célula diploide, tiene dos pares, 23, o sea 23 pares cromosómicos. Y la nomenclatura 2ADN hace referencia a que ya ha duplicado su material genético, es decir, cada uno de estos pares de cromosomas va a estar conformado por dos cromátides hermanas. Posteriormente, cada célula hija se va a quedar con una de esas cromátides hermanas, por eso ponemos como nomenclatura 1ADN, pero sigue siendo una célula diploide, es decir que tiene un juego de cromosomas de 23 pares paternos y otro juego de 23 pares de origen materno. Entonces vamos a ir viendo parte por parte. Como les dije anteriormente, tenemos una interfase que comprendía la fase G1, la fase S y la fase G2, en donde básicamente lo que hacemos es duplicar todo lo concerniente a organelas y duplicar el ADN. Cuando ya entramos en la fase M o de mitosis, vamos a tener una primera fase que es la de prófase, ¿sí? En esta prófase, ¿qué va a ocurrir? Bien, primero, si ustedes recuerdan, en cada célula existían estructuras denominadas, digamos, estructuras proteicas que iban a conformar lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto está conformado por microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios. Acá nos vamos a centrar en lo que es los microtúbulos. Como habíamos visto en la clase de célula, los microtúbulos se van a empezar a polimerizar a partir de una estructura denominada centriolo, ¿sí? A partir del cual se iban a ir justamente polarizando los microtúbulos. Durante la mitosis, en la profase, que es la primera de ellas, lo que ocurre es que el centriolo se duplica, ¿sí? Perdón, se produce una separación, porque en realidad tenemos dos centriolos, nada más que estos centriolos se separan y se van dirigiendo lentamente hacia los polos de la célula. Entonces, ¿por qué yo separo estos centriolos y necesito que vayan hacia los polos de las células? Para que desde cada polo empiecen a polimerizar los microtúbulos, que van a tener un rol protagónico en todos los procesos celulares de la mitosis, ¿sí? Y justamente esta polimerización de los microtúbulos, como podemos ver acá, a partir de los centriolos que se están dirigiendo hacia los polos, se conoce como uso mitótico, ¿sí? Por otro lado, como ven, dice aquí ensanchamiento de los cromosomas, ¿sí? Quiere decir que los cromosomas se están condensando al máximo, ¿sí? Y cada uno, como ya sabemos, va a estar conformado por dos cromátides hermanas, porque justamente en la fase S se produjo la duplicación del material genético, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un cromosoma conformado por ambas cromátides hermanas, que van a estar unidos por una estructura denominada centrómero. Ya hacia el final de la profase, lo que se produce es una desintegración del núcleo, ¿sí? ¿Por qué yo voy a necesitar que el núcleo se desintegre? Muy fácil, porque justamente necesito que los cromosomas queden expuestos para que puedan unirse en fases posteriores al uso mitótico. Ya en la metafase justamente se produce esto, un alineamiento de los cromosomas en el ecuador de la célula, también conocido como línea metafásica. Entonces, los cromosomas unidos al uso mitótico, este uso mitótico se va, digamos, a anclar, por así decirlo, justamente al centrómero, que es la estructura que mantiene unida ambas cromátides hermanas. Y este, digamos, anclaje del centrómero hacia el uso mitótico va a permitir que los cromosomas se vayan alineando en esta línea ecuatorial o línea metafásica. Posteriormente, en la anafase se produce una separación de las cromátides, ¿sí? Que era algo de lo que habíamos visto en diapositivas previas. En este caso, cada cromátide se va a separar de su cromátide hermana, las cuales estaban unidos por el centrómero, y van a ser, digamos,
atraídas por el uso mitótico hacia la periferia, es decir, hacia las futuras células hijas, ¿sí? Entonces, básicamente en la anafase, los cromosomas que estaban alineados en la línea media se van a empezar a separar a partir del centrómero, y de esta forma cada una de las cromátides hermanas va a empezar a migrar hacia la periferia. Ya en la telofase ya tenemos que cada cromátide ya separado de su cromátide hermana ha migrado casi completamente y se vuelve a formar la envoltura nuclear, es decir, volvemos a encerrar al material genético dentro del núcleo. Acá dice alargamiento de los cromosomas, hace referencia a que los cromosomas que estaban muy condensados van a empezar a disminuir su condensación, es decir, van a pasar de un estado de heterocromatina a eucromatina, ¿sí? Básicamente, para que lo sepan, la condensación del ADN al grado máximo, que es cuando podemos ver los cromosomas, ocurre en la mitosis, ¿sí? Bueno, básicamente esto, y hay otro proceso que ocurre casi en el final de la anafase y comienzo de la telofase, puede variar un poco de acuerdo a la bibliografía, es la formación del anillo contráctil, ¿sí? Que es una estructura conformada por actina, otro componente del citoesqueleto, y un tipo de miosina, que lo que va a generar es una contracción en la parte media de la célula para que esta célula madre pueda dividirse en dos células hijas, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí. Ahora bien, vamos a hablar un poco de qué ocurre en la meiosis, que es el mecanismo de replicación que utilizan las células germinales. De vuelta, como vimos anteriormente, vamos a tener un ciclo celular. En la fase S vamos a tener la duplicación del material genético, en el cual cada cromosoma va a quedar conformado por dos cromátides hermanas. Y una fase M, en la cual se produce la mitosis, que como vimos recientemente, en la anafase se va a producir la separación de las cromátides hermanas para que migre a cada célula hija, ¿sí? Durante este proceso, cada célula hija va a quedar con una copia materna y una copia paterna de un par de cromosomas. Ahora bien, en la meiosis no ocurre esto, ¿sí? En la meiosis va a ocurrir un proceso distinto, en el cual no se van a separar los cromosomas a partir del centrómero, como veníamos viendo, sino que cada cromosoma completo, conformado por ambas cromátides hermanas, va a migrar hacia la célula hija. Es decir, este cromosoma paterno con ambas cromátides hermanas va a ir hacia una célula hija, y este otro cromosoma materno con ambas cromátides hermanas va a migrar hacia otra célula hija, ¿sí? Esto puede ir variando, puede ser que en el par 7 yo me lleve, o sea, supongamos que yo soy una futura célula hija, puede ser que en la meiosis yo me lleve un cromosoma 7 completo del par 7, un cromosoma completo paterno del par 8, ¿sí? Es decir, me voy llevando en forma mixta cromosomas enteros de cada uno de los pares, ¿sí? Ahora bien, uno viendo de esta forma pensaría que la célula hija no tendría la copia paterna o materna de uno de los pares durante la división celular dada por la meiosis. Este efecto, o consecuencia, digamos, en realidad, es subsanado por un mecanismo denominado Crouzin-Over, que en la meiosis, a diferencia de la mitosis, va a estar conformado por dos pasos. Vamos a tener una meiosis 1, ¿sí? Cual va a estar formado por la profase, metafase, anafase y telofase, y una meiosis 2, en los cuales también vamos a tener una profase, pero en este caso denominada profase 2, una metafase 2, una anafase 2 y una telofase 2, ¿sí? Básicamente en la meiosis 1 ocurre lo que vimos en la diapositiva anterior. Vamos a ver que cada cromosoma entero, o sea, ambas cromátides hermanas,
van a mirar hacia cada una de las células, ¿sí? A diferencia de la mitosis, en la cual cada cromosoma era dividido por el centrómero y lo que migraba hacia cada una de las células eran las cromátides hermanas, no el cromosoma entero, ¿sí? Entonces las células hijas van a quedar con ambas cromátides hermanas del par 7, por ejemplo, ambas cromátides hermanas del par 9 proveniente de la madre, y así se va generando un mix entre cromosomas completos con ambas cromátides provenientes del padre para un par, otros provenientes de la madre para otro par, y así. La meiosis 2 ocurre en procesos similares, nada más que en este caso sí, cada cromosoma va a ser dividido a nivel del centrómero, y sus cromátides hermanas van a mirar hacia los polos, como habíamos visto en la mitosis, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de la meiosis 1. Primero tenemos a la profase 1, la cual va a tener 5 estadios. Primero tenemos el leptoteno, en el cual hay una condensación máxima de los cromosomas. Un cigoteno, en el cual se produce un apareamiento entre los cromosomas homólogos, es decir, entre ambos cromosomas que forman el par. Volviendo con el ejemplo del par 7, se va a producir justamente el apareamiento entre ambos cromosomas que forman este par. Luego tenemos el paquiteno, en el cual se produce ya un apareamiento completo. Si en el cigoteno se estaba empezando a producir, en el paquiteno se completa este apareamiento. Y en el diploteno se produce un entrecruzamiento entre ambos cromosomas homólogos, conocido como crossing over. Este entrecruzamiento permite que haya un intercambio de información genética entre uno y otro cromosoma. Y esto va a generar cromosomas, digamos, híbridos, en el cual cada par cromosómico, cada uno de los cromosomas homólogos que conforman el par va a tener información proveniente del otro par, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen. Fíjense cómo quedaron generados cromosomas, los cuales tienen parte de información genética del otro cromosoma homólogo, ¿sí? Como dije anteriormente, este proceso de entrecruzamiento e intercambio genético se conoce como crossing over. Y ya en la dicinesis, el último paso de la profase 1, se produce la separación de los centrómeros. En la metafase 1 vamos a tener que los cromosomas se alinean en la línea ecuatorial, y en la anafase 1 vamos a ver cómo se separan los pares de cromosomas homólogos, ¿sí? Cada uno dirigiéndose hacia la futura célula hija. Ya en la telofase se va a reestructurar el núcleo y se va a producir el anillo contráctil, que va a dividir a la célula en dos células hijas, ¿sí? Bueno, en esta imagen podemos ver una célula madre, y a partir de una tinción especial podemos ver los cromosomas condensados, y en las sucesivas fotos podemos ir viendo cómo estos cromosomas se van disponiendo de manera tal de quedar separadas en las 4 células hijas finales que obtenemos por medio de la meiosis. En esta foto también, a partir de una tinción también especial, me permite ver al núcleo con los cromosomas condensados, y estas estructuras que vemos acá son los centriolos, a partir de los cuales se forman los microtúbulos, y como punto final vemos la formación de las 4 células hijas. Recuerden que en la mitosis nosotros vamos a tener 2 células hijas, cada uno con un material diploide, y en la meiosis yo voy a tener 4 células hijas, cada uno con un número haploide de cromosomas, ¿sí? Eso sería la gran diferencia entre un tipo de replicación y otra que ustedes tienen que saber. Y además que la mitosis se produce en las células somáticas, mientras que la meiosis se produce en las células germinales. Un correlato clínico en base a lo que estuvimos hablando es el síndrome de Down. Si ustedes ven en la foto, esto es un cariotipo en el cual se pueden ver los cromosomas y las estructuras de cada uno, pero básicamente podemos ver el número de cada par. En el grupo 21, en vez de tener 2 cromosomas, vemos que hay 3, ¿sí? Esto se conoce como trisomía del par 21. Este cromosoma extra en el grupo 21 es lo que genera la clínica del síndrome de Down, caracterizado, entre otras cosas, por las facies características asociadas a otras patologías como cardiopatía congénita, retraso del crecimiento, discapacidad cognitiva, es decir, una clínica bastante amplia, producida básicamente por este cromosoma extra en el grupo 21. Bueno, fue una clase medianamente corta.
digamos, lo más complejo dentro de todo es meiosis, pero con que ustedes conozcan los conceptos básicos que les repetí en una de las últimas diapositivas, de saber cuántas células da cada tipo de división y si el material genético es haploide o diploide y qué tipo de replicación se dan las células germinales y somáticas, digamos, son los puntos más importantes que tienen que dominar de esta clase, ¿sí? Así que bueno, sin más me despido y gracias por la atención.